Creer en sus profetas. Martes 21 de febrero 2023. Esdras 1. Ciro decreta reconstruir el templo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, que su Dios sea con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo el que quede, en cualquier lugar donde habite, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Ciro devuelve los utensilios del templo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Todos los que estaban en los alrededores les ayudaron con objetos de plata y de oro, con bienes, ganado y objetos preciosos, además de todas las ofrendas voluntarias. También el rey Ciro sacó los utensilios que eran de la casa del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y puesto en el templo de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los sacó por medio del tesorero Mitrídates, el cual se los dio contados a Sesbazar, dirigente de Judá. Esta es la lista de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, más 30 tazas de oro, 410 tazas idénticas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Sesbazar los llevó todos cuando los del cautiverio regresaron de Babilonia a Jerusalén. Eventos de los últimos días. Capítulo 18. Las 7 últimas plagas y los justos. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, y que los amenazará con castigos y aún la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Decreto de muerte similar al que emitió Asuero. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Si el pueblo de Dios pone su confianza en Él, el Señor, y por fe depende de su poder, los ardides de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo, tan notablemente como en los días de Mardoqueo. El remanente hace de Dios su defensa. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Cuando llegue ese tiempo de angustia,
Cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? El pueblo de Dios huye de las ciudades, muchos son encarcelados. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observen los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en este tiempo. Estarán en diferentes grupos y en todas partes de la tierra, y serán puestos a prueba individualmente y no por grupos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. La fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. De nada valdrán casas y tierras. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber, en tiempo de necesidad, cuándo y cuánto deben vender.